Bien, chicos, buen día con todos. Empezamos con la clase de física. Nuestro tema, movimiento circunferencial uniforme. Bien, cuando una partícula describe una circunferencia, ¿no? De manera que recorre arcos iguales en tiempos iguales, decimos que la partícula posee un movimiento circular uniforme. Recuerda, cuando recorre arcos iguales en tiempos iguales, ¿no? Bien, bueno, acá hay una montaña rusa aquí, ¿no? Pueden observar ustedes que acá hay un momento, ¿no? O en toda esta trayectoria aproximadamente, ¿no? Hay una trayectoria curvilínea en este caso, ¿no? Respecto a la rapidez, o bueno, respecto a este hecho, ¿no? Que recorre arcos iguales en tiempos iguales, bueno, no necesariamente, ¿no? Pero sí da la idea, ¿no? De una trayectoria, ¿no? Curva en este caso. Hay algunos conceptos y definiciones que tú tienes que aprender, ¿no? Por ejemplo, la velocidad angular. Es aquella magnitud vectorial que representa el ángulo, ¿no? Eso está asociado al ángulo que gira la partícula en el centro de su trayectoria, en cada unidad de tiempo. La velocidad angular representa o se representa mediante un vector perpendicular al plano de rotación y su módulo permanece constante, ¿no? Y la forma apropiada de indicar la dirección es aplicando la regla de la mano derecha, ¿no? O sea, si, digamos, ¿no? Si aquí está el plano donde gira la partícula, ¿no? Digamos, creo que no se aprecia muy bien. Vamos a quitarme este fondo. Oh, un ratito ya. Fondo virtual, ahí está, ¿no? Mira, ahí está. Ya digamos, yo tengo esta situación, una partícula que se está moviendo en este plano. Mira cómo se está moviendo hacia allá, ¿no? Describiendo un movimiento circular o circunferencial, ¿no? Para conocer la dirección de la velocidad angular, yo tengo que aplicar la regla de la mano derecha, ¿no? Dedo pulgar, perpendicular y siguiendo la misma trayectoria, ¿no? Sería hacia allá, ¿no? Esa es la dirección de la velocidad angular, ¿no? Y si fuera en dirección contraria hacia allá, regla de la mano derecha hacia allá, ¿no? Su dirección sería hacia abajo. Bien. ¿A qué es igual la velocidad angular? Al ángulo barrido, ¿no? Por unidad de tiempo. Su unidad, los radianes por segundo. La luna gira alrededor de su eje en 27 días con 11 horas. Prácticamente un mes, ¿no? ¿Qué es el periodo? El periodo se define como el tiempo que emplea una partícula en realizar una vuelta completa y se mide en segundos. Por ejemplo, ¿cuál es el periodo de la luna alrededor de la Tierra? Ahí están. La luna gira alrededor de su eje, ¿no? Bueno, es alrededor de su eje, ¿no? ¿Sí? 27 días, 11 horas, ¿no? Como puedes observar. Y la frecuencia es lo opuesto, ¿no? Nos indica la cantidad de vueltas que realiza una partícula en una unidad de tiempo. La frecuencia es lo inverso del periodo y se mide en RPS. O sea, mientras que el periodo es el tiempo que emplea una partícula en dar una vuelta, la frecuencia es cuántas vueltas da en una unidad de tiempo. Hay una formulita, ¿no? Esto de acá, la velocidad angular es igual a 2pi sobre t, ¿no? Y aquí también, o 2πf, cualquiera de las dos. ¿Ya? Cualquiera de las dos. O sea, acá tengo la velocidad angular en función del periodo y aquí tengo la velocidad angular en función de la frecuencia. Luego tenemos la velocidad tangencial. Es aquella magnitud vectorial que representa el arco recorrido por el móvil en cada unidad de tiempo, ¿no? La velocidad angular me indica el arco que ha barrido el móvil en una unidad de tiempo. Su unidad es el metro por segundo. Y todo cuerpo que experimente un movimiento circular o circunferencial, como puedes observar, va a experimentar una aceleración centrípeta, ¿no? Y esa aceleración centrípeta, como su mismo nombre lo dice, apunta hacia el centro. Hacia el centro de la trayectoria.
Ya está ya. Eso es todo. Vamos entonces a las preguntas. Pregunta número 1. Un momentito, chicos, ¿no? Bien, vamos a hacer en este espacio el desarrollo de estas preguntas. Bien, chicos, pregunta número 1. Dice, un disco emplea 10 segundos. 10 segundos es tiempo, pues chicos, ¿no? Un disco emplea 10 segundos en dar media vuelta. En dar media vuelta. Media vuelta, ¿no? ¿Cuál será su periodo? ¿No? ¿Cuál será su periodo? Recuerda, ¿cuál es la definición de periodo? Periodo es el tiempo, ¿no? Recuerda, es el tiempo que demora una partícula, el tiempo que tarda una partícula. ¿En qué? En dar una vuelta. El tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿no? En dar una vuelta de frente. Muy bien. En dar una vuelta. Ahora, si demora 10 segundos en dar media vuelta, la mitad de una vuelta, ¿cuánto sería su periodo entonces? 20. 20. 20 segundos. Nada más, ¿no? Eso es todo, ¿no? 20 segundos. Eso es todo en la pregunta número 1. Nada más. ¿No? Todo gracias a qué? A que tú conoces la definición de periodo. Si tú no conoces la definición de periodo, ¿cómo vas a responder? Periodo es el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta. Pregunta 2. Un disco emplea 20 segundos en dar 4 vueltas. ¿No? Es que también recuerda el periodo. Primera. Ya. Es que el periodo, recuerda, el periodo se define matemáticamente como el tiempo transcurrido, ¿no? Dividido entre el número de vueltas. También puedes calcularlo así. O sea, dice que un disco emplea 20 segundos, ¿no? En dar 4 vueltas. Si yo aplico eso, sale 5 segundos. ¿No? 5 segundos. 5 segundos. Profesor, Sí. en la 1 no entendí por qué. Ah, no, ya entendí. Ya, ok. Es que también podríamos aplicar esto, ¿no? También podríamos aplicar esta misma formulita para la pregunta 1. ¿Cómo sería para la pregunta 1? El periodo es igual al tiempo. ¿Cuánto tiempo es? 10 segundos. ¿Cuántas vueltas da en 10 segundos? Media vuelta, entre un medio. Resuelvan esto y también sale 20. Lo mismo. O lo analizo y lo entiendo, o de repente si ya excede, digamos, la información, entonces podríamos aplicar esa formulita para poder calcular el periodo. Pregunta 2, ya está, chicos. Pregunta 3. Pregunta 3. Seguimos, ahí está la 3, chicos. Vamos a continuar un ratito, vamos a borrarlo de aquí. Ya. Pregunta número 3. Dice, un disco da 100 vueltas, o sea, me están dando de dato el número de vueltas. Da 100 vueltas en 50 segundos. 100 vueltas en un tiempo de 50 segundos. Me preguntan, ¿cuál es la frecuencia del disco? Ya, recuerda que el periodo y la frecuencia son opuestas, o sea, si T aquí es periodo y el periodo es tiempo entre el número de vueltas, recuerda entonces la frecuencia será al revés. Número de vueltas dividido entre el tiempo. Número de vueltas, ¿cuánto es? 100. ¿En cuánto tiempo hace? 50 segundos. Y divides esto, 2. ¿2 qué? RPS, revoluciones por segundo. Claro. Claro, vueltas, ¿no?
O sea, sería 2 que, mira, lo voy a indicar acá. Sería, o sea, la frecuencia es 2, 2 que, 2 vueltas por segundo. A esas 2 vueltas por segundo se le conoce también como RPS, ¿no? RPS, revoluciones por segundo. O también se le conoce como 2 Hz. Así, ¿ya? En cualquiera de los 3 casos es lo mismo, ¿ya? 2 vueltas por segundo, 2 revoluciones por segundo o 2 Hz, ¿ya? Bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por su participación. Tomen nota, por favor. Pregunta 4. Un disco da 40 vueltas en 40 segundos. O sea, tú sabes que la frecuencia es el número de vueltas, ¿no? Entre el tiempo. Dice que el número de vueltas es 20 en un tiempo de 40 segundos. Un medio sale esto, ¿no? Y 1 entre 2 es 0,5. ¿0,5 qué? Hertz. Hertz o RPS, ¿no? Hertz o RPS. Nada más, chicos, eso es todo en la 4. Después de la 4 ya vamos a hacer puras pares. 6. ¿Ya? Vamos a la pregunta 6. ¿Qué dice la 6? Un ratito, ¿ya? Ya, pregunta 6. Pregunta 6. Entonces, un ratito, ya está. Dice, el periodo de giro de una partícula es 5 segundos. O sea, el periodo dicen que es 5 segundos. Y me dicen ahí la frecuencia. Alumno, recuerda que la frecuencia es la inversa del periodo. Si el periodo es 5 segundos, la frecuencia sería lo inverso, un quinto. Un quinto de Hertz. O un quinto de RPS, como quieras llamarlo. ¿Eh? Ahora, un quinto es 0,2. Bueno, 0,2 sería la respuesta. ¿Ya? 0,2 RPS. A ver, tomen nota, por favor. Y hasta la 6. ¿Ya? Ya está la 6. La 6, 0,2. Muy bien, chicos. Vamos Profe, ya. ¿en la 4 es V o T? O J. V. Pregunta 8. En el caso de la pregunta 8 dice, ¿cuál será la velocidad angular? Recuerda, el símbolo de velocidad angular es omega. ¿Cuál es la velocidad angular del minutero de un reloj de aguja? Bueno, de la aguja de un reloj, ¿ya? ¿Cuál es la velocidad angular? Muy bien. A ver, recuerda que por definición, ¿no? La rapidez angular es igual al ángulo barrido en el tiempo, ¿no? Para el minutero de un reloj, ¿cuál será la velocidad angular del minutero de un reloj? Bueno, ¿qué sabemos acerca del minutero? Recuerda, nosotros estamos hablando acerca del minutero. ¿Qué sabemos acerca del minutero? Bueno, que el minutero da un ángulo, ¿no? Gira un ángulo, una vuelta completa, ¿no? De 2 pi radianes, ¿no? ¿En cuánto tiempo, chicos? ¿Cuánto tiempo se demora el minutero en dar una vuelta completa? 60 segundos. 60 minutos, ¿sí o no? El minutero. El minutero demora 60 minutos o 1 hora, si quieres llamarlo, ¿no? 1 hora en dar una vuelta completa, ¿sí? Pero ojo, tiene que estar en radianes por segundo. Entonces ese tiempo no puede estar en horas, tiene que estar en segundos. Pero 1 hora equivale a ¿cuántos segundos, chicos? ¿Se acuerdan?
Una hora equivale, ya te ayudo, 3.600 segundos. 3.600. Ajá, correcto. Una hora equivale a 3.600 segundos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir. Bueno, la rapidez angular es igual al ángulo barrido, 2 pi radianes, dividido entre el tiempo. ¿En cuánto tiempo hace ese recorrido? 3.600. Sacando mitad y mitad, sería la división, bueno, sacando mitad y mitad, pi dividido entre 1.800. O sea, pi radianes por segundo. Nada más. Esa es la solución en la pregunta 8. Y ahí nomás, ya que tenemos la pregunta 9, vamos a aprovechar y al toque nomás la 9, ¿ya? Pregunta número 9. La 9 dice lo siguiente. Un disco gira con una frecuencia, mira, dan por dato la frecuencia. Gira con una frecuencia de 5 RPS. Listo, excelente. Ese es el dato. Me dice, hay su velocidad angular. O sea, la pregunta es ¿cuánto vale esto? Tengo que recurrir a una fórmula. Recuerda, por favor. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienes que recordar? Que la rapidez angular tiene esta fórmula, 2πf. Así. 2πf. O sea, la rapidez angular sería 2 por pi por f. ¿Cuánto vale f? 5. O sea que la rapidez angular sería 10 pi radianes por segundo. 10 pi radianes por segundo, ¿no? Y ahí está, chicos. Entonces, la solución a la pregunta 8 y solución a la pregunta 9. Una partícula que describe una trayectoria circular, ¿no? Gira 90 grados en 10 segundos. 90 grados. El ángulo que gira es 90 grados. ¿En cuánto tiempo lo hace? En 10 segundos. Tú bien sabes que con esta información ya puedo hallar la velocidad angular y justamente es lo que me piden. ¿Cuánto vale la velocidad angular? Bueno, 90 grados, pero el ángulo no puede estar expresado en sexagesimales. El ángulo tiene que estar expresado en radianes. 90 grados, ¿a cuántos radianes equivale? Medios. Pi medios. Correcto. Pi medios radianes. Entonces, nada más, recordando la formulita, la rapidez angular es igual a ¿qué? Al ángulo barrido por unidad de tiempo. Pi medios dividido entre 10, ¿no? Pi medios dividido entre 10. Un décimo lo mismo. Pi veintiavos sería la respuesta, ¿no? Pi veintiavos radianes por segundo. Solución a la pregunta número 10. Nada más, chicos, eso es todo, ¿ya? Pi veintiavos. Bien, al toque nomás, vamos a la pregunta número... Uy, ¿qué pasó acá? Se movió. Se movió, ya. Vamos a la siguiente pregunta, chicos, ¿ya? Pregunta número 12, a ver, ¿ya? Bien, ahí está. La 12. Bien. Pregunta 12. Dice, una partícula que está girando con MSU tiene una velocidad angular, ya está, dato, velocidad angular de 4 radianes por segundo. 4 radianes por segundo. ¿Qué ángulo habrá girado en un minuto? O sea, la pregunta es, ¿qué ángulo habrá girado en un tiempo de un minuto? Pero es un minuto, ¿no? Y el tiempo tiene que estar expresado en segundos. Un minuto, 60 segundos. 60 segundos. Claro, y ahora rapidez angular, sabemos que es igual al ángulo barrido por unidad de tiempo. ¿Sí o no? Yo quiero el ángulo, este t se va a multiplicar para allá. El ángulo barrido es igual a omega t. La rapidez angular es 4, el tiempo es 60. Esto sale 240, ¿no? 240, obviamente radianes, ¿no? Ya está. Eso es todo, chicos, respecto a esta pregunta, ¿ya? Ya está entonces la pregunta número 10. 12, perdón, 12. Vamos.
al toque nomás a la pregunta número 14. ¿Ya? Pregunta número 14. Importante el tiempo, manejarlo muy bien, Nicole, en segundos, los ángulos en radianes, ¿ya? Por si acaso. Pregunta 14. Si se sabe que una partícula dio 16 vueltas, ojo, dato, el número de vueltas, 16 vueltas. ¿En cuánto tiempo? En 8 segundos. Con eso yo puedo hallar el periodo o la frecuencia, ojo. ¿Qué ángulo giraría dicha partícula en 10 segundos? Bien. ¿Qué ángulo giraría la partícula? Entonces, estos son los datos, ¿no? Los datos iniciales del problema. Luego al final me están diciendo, ¿no? ¿Qué ángulo giraría? ¿Cuánto sería el ángulo que giraría en un tiempo de 10 segundos? Para saber o para conocer el ángulo, tengo que conocer o recordar alguna expresión matemática que me relacione al ángulo. Y es esta. ¿Sí o no? La rapidez angular relaciona al ángulo. Entonces necesito la rapidez angular, ¿no? Porque si quiero hallar el ángulo, simplemente sería, bueno, acá la tenemos la formulita, que sale de acá, ¿no? El ángulo es igual a rapidez angular por tiempo. El ángulo es igual a la rapidez angular por el tiempo. Con los datos iniciales yo voy a hallar la rapidez angular, ¿no? Pero antes, con estos dos, yo voy a hallar la frecuencia. ¿Por qué, profesor, usted quiere hallar primero la frecuencia? Porque recuerda que la rapidez angular es igual a 2pi f. No sé si te acuerdas, ¿no? Con f hallo w y con w calculo lo que me piden. ¿Cuánto vale f? Tengo que acordarme, pues, ¿no? La formulita de f. Recuerda que f es la frecuencia es número de vueltas, ¿no? Entre el tiempo, ¿no? ¿Cuánto es el número de vueltas? Da 16 vueltas. ¿En cuánto tiempo? En 8 segundos. Y eso sale 2. 2 RPS o 2 Hz, ¿no? Como quieras llamar. Y lo reemplazamos aquí. W es igual a 2pi por F. ¿Cuánto vale F? 2. Y esto sale 4. 4pi, la unidad radianes por segundo. O sea que este es 4pi. ¿En cuánto tiempo quiero? En 10 segundos. Ya está. O sea que el ángulo sería 40 pi radianes. 40 pi radianes. Y esa sería la solución a esa pregunta número 14. Pregunta 16. ¿Cuál será la velocidad angular? Vamos a anotar ahí lo que quiero. ¿Cuál será la velocidad angular de la Tierra en radianes por hora al girar alrededor de su eje de rotación? Ojo, esta velocidad angular la quiero en radianes por hora. Al girar alrededor de su eje de rotación. Bien. Entonces yo puedo plantear lo siguiente, ¿no? Ángulo y tiempo. Pregunta, chicos. Cuando la Tierra da una vuelta alrededor de su propio eje, ¿cuánto tiempo se demora? 24 horas. 24 horas. Correcto. Y el tiempo tiene que estar en horas, así que no lo muevo, lo dejo ahí en horas. Cuando da una vuelta alrededor de su propio eje, una vuelta, ¿qué ángulo habrá girado? 360. 2pi. 360. 360 grados o en radianes, 2 pi. Pues sí, y como tú ya, pues a estas alturas, estamos ya pregunta 16, tú ya sabes que la rapidez angular se calcula así, ¿no? Dividiendo el ángulo barrido sobre el radio, o el radio, perdón, sobre el tiempo. El ángulo es 2pi, el tiempo es 24, sacamos mitad y mitad y sale pi doceavos, ¿no?
pi doceavos radianes por hora. Nada más, chicos, ¿no? Solución a la pregunta 16. Pi doceavos alternativa D, ¿no? Pi doceavos radianes por hora. Bien. Vamos al toque a la pregunta número 17 que por ahí me sugirieron. Pregunta 17. La partícula mostrada se encuentra girando a 10 radianes por segundo. Al ver esto, yo tengo que identificar cuál es el dato que me están dando. Eso es rapidez angular. 10 radianes por segundo, ¿ya? Calcule su rapidez tangencial. Ya, acá hay otra formulita que tienes que aprender, ¿no? La voy a anotar. La rapidez tangencial designada con esta letra V es igual a la rapidez angular por el radio. Es una formulita que tienes que aprender, por favor, ¿ya? Entonces, la rapidez tangencial es igual a la angular. ¿Cuánto vale el angular? 10. Y el radio, para eso está la figura, ¿no? Aquí lo vemos, ¿sí o no? 4. Y eso es 40 metros. Metros, ¿por qué? Porque el radio está en metros por segundo. ¿Por qué segundo? Porque la rapidez angular está en segundos, no radianes por segundo. Y eso es todo, ¿no? Eso es todo respecto de la pregunta número 17. Ya, respecto a tu pregunta, Benjamín, ¿por qué el tiempo tiene que estar en horas? Porque el problema me lo pide, ¿no? En la pregunta número 16, el problema me lo indica. El problema dice, ¿no? En la 16, a ver un ratito, dice, ¿cuál será la velocidad angular de la Tierra en radianes por hora? O sea, el tiempo tiene que estar en horas. Para que la rapidez angular o velocidad angular me dé en radianes por hora, el tiempo tiene que estar en horas. O sea, no lo modifico, lo dejo tal cual. ¿Ya? Bien, chicos, entonces ahí tienen entonces la solución a la pregunta 16 y 17. 18. La partícula mostrada se encuentra girando a, bueno, este valor, ¿no? ¿Qué es esto, chicos? 8 radianes sobre segundos. ¿Sí? ¿Pero qué es? ¿Es tiempo, es frecuencia, es periodo, es velocidad tangencial o es Es la velocidad? velocidad. Velocidad angular. Y debes, por favor, recordar que la velocidad angular la designamos con ese símbolo, ¿no? Omega. Calcula su velocidad tangencial. Uy, no, está muy fácil esa pregunta, ¿no? Formulita. 8 por R que vale 4, ¿no? 32 metros por segundo. Está súper fácil. Bien, chicos. Un cilindro de 20 centímetros de radio gira en torno a su eje con una frecuencia de 75 RPM. Frecuencia, ojo, ¿ah? Frecuencia 75 RPM. Pero ese 75 RPM no es RPS, revoluciones por minuto. O sea, da vueltas, 75 vueltas en un minuto, ¿no? Entonces, como si fuera, dijera acá, 75 vueltas por minuto, ¿no? En un minuto. Pero eso no debe ser así, tiene que estar en segundos para yo poder trabajar de manera correcta. Entonces, lo único que vas a hacer, como es por minuto, lo vas a dividir entre 60, porque un minuto tiene 60 segundos, ¿no? Si lo divides entre 60, ya tienes los famosos RPS, ¿no? Y ya está transformado. Ahora, dice la pregunta, ¿cuál es la velocidad tangencial? Bueno, si tú quieres hallar la velocidad tangencial, primero hay que hallar el W, ¿no? Recuerda, W es igual a 2πf, ¿no? 2πf. Ya tengo el F. Sería 2pi por F por 75 dividido entre 60. Sacamos quinceava, 4, quinceava, 5, mitad 1, mitad 2. 5 medios. Esa sería la rapidez angular. 5 medios, ¿de qué?
de radianes por segundo, ¿no? Ahora, si tú quieres hallar, como dice ahí, ¿cuál es la velocidad tangencial? Si tú quieres hallar la velocidad tangencial, recuerda que la calculábamos así, ¿sí o no? V es igual a 5 medios por R. Pero este radio, date cuenta, mira, esto está en centímetros, pero todos están en metros, 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 metros. O sea, hay que expresar esto en metros. 20 centímetros en metros sería 0,2, ¿no? 0,2. O sea, acá sería 0,2. 0,2 entre 2 es 0,1 por 5, 0,5. 0,5. Uy, me olvidé del pi, ¿no? Me olvidé del pi acá, chicos. Me olvidé pi, pi, por acá, pi. Acá me faltó el pi y aquí me faltó el pi. 0,5 pi metros por segundo. Ya está. Esa sería entonces la respuesta a la pregunta 21. Y ahí nomás, chicos, la 31. Ya que la tenemos ahí. Pregunta 31. Una partícula gira un ángulo de 90 grados. Tú sabes que 90 grados en términos de radianes sería pi medios, ¿no? Pi medios radianes. ¿En cuánto tiempo? En 10 segundos. Halle su velocidad angular si es constante. Recuerda que la rapidez angular se calcula así, ¿no? El ángulo barrido por unidad de tiempo. El ángulo barrido es pi medios. Y el tiempo es 10 segundos. Ahí está. O sea, esto saldría pi veinteavos, ¿no? Pi veinteavos radianes. Por segundo, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, con esto damos por terminada la clase de hoy.